Tema 2. Teoría de la demanda, la oferta y el equilibrio del mercado. Presentación número 4. Hasta ahora hemos estudiado la dirección del cambio en los desplazamientos de la demanda y de la oferta. En este video analizaremos cuál es la magnitud de ese cambio, lo cual conocemos como las elasticidades. La elasticidad nos permite analizar la curva de oferta y la demanda con mayor precisión. Es una medida de cómo los compradores y los vendedores responden a los cambios en las condiciones de mercado. La elasticidad precio de la demanda es una medida de cómo la cantidad demandada de un bien responde a los cambios en el precio de ese mismo bien. La elasticidad precio de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada dado un cambio porcentual en el precio. Sus principales determinantes son la disponibilidad de sustitutos cercanos y la necesidad o los bienes de necesidad versus los bienes de lujo. Respecto a las disponibilidades de sustitutos cercanos, se refiere a que en la medida que hayan bienes que puedan sustituir a los bienes que estamos analizando, es decir, a los bienes que se va a incrementar o disminuir el precio, en esa misma medida el bien será más o menos inelástico. Por ejemplo, si subiera el precio de la Coca-Cola, sin la existencia de un sustituto como es la Pepsi-Cola, entonces la cantidad de Coca-Cola respondería o caería en una cantidad mayor en referencia si existiera el sustituto Pepsi-Cola. Si existiera el sustituto Pepsi-Cola, la gente puede cambiar sus patrones de consumo al asignar sus recursos al consumo de Pepsi-Cola y por lo tanto la cantidad demandada de Coca-Cola respondería mucho más ante un cambio en el precio. De igual manera sucede con los bienes de primera necesidad versus los bienes de lujo. Definitivamente los bienes de primera necesidad tenderán a tener una elasticidad mucho más grande, mucho más pequeña, es decir, serán mucho menos inelásticos que los bienes de lujo. Por ejemplo, las medicinas son artículos de bienes de primera necesidad, al igual que los alimentos. Los cambios en los precios de este tipo de bienes tenderán a ser menos inelásticos o tenderán a responder menos que proporcionalmente a los cambios en el precio de los mismos. El cálculo de la elasticidad precio de la demanda se realiza como el cambio porcentual en las cantidades demandadas dividido entre el cambio porcentual en el precio, tal cual como lo expresamos seguidamente. Hay que recordar que el cambio porcentual de una variable puede ser definido como cambio porcentual en X es igual a X en el momento 2 o en el momento final menos X medida en el momento inicial dividido entre X medida en el momento inicial o X1. Todo eso multiplicado por 100 para llevarlo a porcentual. Ejemplo, si el precio del cono de helado se incrementa de 2 a 2.20 y el monto o la cantidad demandada cae de 10 a 8, pues podemos escribir la elasticidad precio de la demanda como 8 menos 10 dividido entre 10 multiplicado por 100, ¿verdad? Que es Q sub 2 menos Q sub 1 dividido entre Q sub 1 multiplicado por 100, y lo mismo hacemos con los niveles de precio. P2 menos P1 dividido entre P1, bueno, y eso da como resultado un cambio en la elasticidad o el valor absoluto de 2, es decir, la división entre 0.2 o 20% dividido entre 10%. El valor absoluto es porque, de acuerdo a la ley de la demanda, ya conocemos la dirección del cambio, es decir, ya sabemos el signo, siempre será negativo. Lo que nos interesa en este instante es conocer la magnitud del cambio. Esto es interpretado como a medida que o por cada 100 puntos porcentuales o por cada punto porcentual que cambien los precios, las cantidades demandadas responderán el doble o 2 veces ante ese cambio porcentual. Por ejemplo, un cambio porcentual de 10%
En este caso, disminuirá la cantidad demandada en 20%. Si el cambio porcentual en el precio hubiese sido un incremento de 20%, las cantidades demandadas hubiesen disminuido un 40%. Hay otra forma de calcular la elasticidad precio de la demanda y se conoce como el método del punto de medio. Es simplemente se calcula porque es preferible cuando se calculan las elasticidades precio de la demanda, dado que da la misma respuesta sin considerar la dirección del cambio. Es decir, esta es la fórmula del punto medio, simplemente es al igual que antes, la posición inicial o la posición final, mejor dicho, menos la posición inicial y el promedio de la magnitud de ambas posiciones, es decir, el promedio está computado o calculado en cada una de estas expresiones. Este es, en vez del cambio porcentual que estudiamos antes, simplemente el punto medio de ese cambio. Con el mismo ejemplo, el resultado de la elasticidad precio de la demanda a través del punto medio es muy similar, es decir, las cantidades demandadas responden 2.32 veces ante el cambio en el nivel de precios, como en la vez anterior, siempre medido como valor absoluto. Dado los resultados de las elasticidades o la elasticidad precio de la demanda, esto produce variedades de curvas de demanda. Entre ellas tenemos la demanda inelástica. La cantidad demandada no responde o responde menos que proporcionalmente a los cambios en el precio. Es decir, la elasticidad precio de la demanda es menor que 1, dado que el denominador de la fórmula de elasticidad es menor que el numerador. Es decir, el cambio porcentual en los precios es mayor que el cambio porcentual en las cantidades, produciendo un número menor que 1. En la demanda elástica, las cantidades demandadas responden más que proporcionalmente a los cambios en el precio. Es decir, dado que el numerador, el cambio en las cantidades, es mayor que el cambio en el denominador o el cambio en el precio, el resultado de la elasticidad, el valor absoluto del resultado es mayor que 1. Como en este caso, que gráficamente podemos observar que la demanda es elástica porque el cambio porcentual de las cantidades demandadas es más grande que el cambio porcentual en el precio, es decir, el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto el resultado tiene que ser mayor que 1. Este resultado en valor absoluto implica que un cambio en las cantidades demandadas, en los precios del bien en cuestión, digamos 30%, las cantidades demandadas se incrementarán o disminuirán dependiendo de la dirección del cambio en 90%. Por lo tanto, esta demanda o esta curva de demanda es elástica ante cambios en el precio. Dentro de la variedad de curvas de demanda también existe la curva perfectamente inelástica y es cuando las cantidades demandadas no responden ante cambios en los precios. Existe también la perfectamente elástica y es que ante cualquier mínimo incremento o reducción en los precios, las cantidades demandadas responden infinitamente. Y existe la elasticidad unitaria o la demanda con elasticidad unitaria, y es cuando los cambios en el precio o las cantidades demandadas, responden de la misma manera que los cambios en el precio, es decir, en la misma proporción. Un cambio de 10% en los precios implicará un cambio de 10% en las cantidades demandadas. De acuerdo o debido a que la elasticidad precio de la demanda mide cómo las cantidades demandadas responden a cambios en los precios, esto está cerca o relacionado muy de cerca a la pendiente de las curvas de demanda, como veremos a continuación. La demanda perfectamente inelástica. Como podemos observar, un incremento en el precio de 4 a 5 deja sin cambios a las cantidades demandadas. Esta curva tiene pendiente infinita. La demanda inelástica es una curva que es una demanda que ante cambios en el precio las cantidades demandadas responden menos que proporcionalmente. Un incremento de 2% en el precio de 4 a 5 nos llevará a un cambio en las cantidades demandadas de una caída de 100
a 90 unidades, llevando un cambio de 11%, que es un cambio menos que proporcional al cambio en los precios. Los cambios en el precio fue 22% y en las cantidades demandadas menos que proporcional, 11%. Igualmente, la demanda con elasticidad precio de la demanda unitaria es aquella que ante cambios en el precio las cantidades demandadas varían en la misma proporción. Un incremento en el precio de 4 a 5 dólares llevará un incremento de una caída de 100 a 80 unidades, lo que implica un cambio de 22%, que es la misma proporción en la cual cambiaron los precios. La demanda elástica, la elasticidad es mayor que 1, por lo tanto, los incrementos en las cantidades demandadas serán más que proporcionales a los incrementos en el precio. Un incremento en el precio de 4 a 5 dólares, es decir, de 22%, implicará un cambio en la cantidad demandada de una caída de 100 a 50 unidades, llevando pues a una reducción de 67%. La diferencia entre una curva de demanda elástica y una curva de demanda inelástica es de que la curva de demanda inelástica tiene una pendiente más empinada. Por último, la demanda perfectamente elástica o aquella que tiene pendiente igual a 0. Cualquier cambio en los precios por encima de 4 unidades llevará al consumidor a demandar 0 unidades de ese bien, y cualquier precio por debajo de 4, dado que la demanda responde infinitamente ante los cambios en el precio, implicará que la cantidad demandada será infinita. Con esto terminamos la lección acerca de la elasticidad precio de la demanda. Muchas gracias.